Elegido, estabas destinado a escuchar estas palabras. El cielo organizó este encuentro con precisión divina porque Dios está hablando directamente a tu espíritu. Hay alguien que pesa mucho en tu corazón, un nombre, un rostro. Pasó por tu mente en el instante en que viste el título. Eso no es imaginación. Eso no es coincidencia. Eso es el susurro del Espíritu Santo. Una advertencia, un despertar, un cambio. No pases de largo. No silencies al Espíritu. Lo que hagas con este momento importa más de lo que imaginas. Dios te está llamando a una plena conciencia, no solo emocional, sino espiritual. Porque lo que está en juego no es solo una relación, un desamor o una temporada confusa. Lo que está en juego es tu asignación, tu alineación, tu próximo capítulo, tu destino. Los pasos del hombre bueno son ordenados por el Señor. Salmos 37, versículo 23. Y esos pasos te han traído aquí por una razón. Este mensaje no trata de anhelo romántico ni de lucha personal. No se trata solo de dolor o incertidumbre. Se trata de propósito. Estás al borde de una decisión divina y el cielo está observando cómo responderás. Y no te equivoques, el enemigo ha estado luchando con fuerza porque sabe lo que viene si perseveras. Sabe lo que ocurre cuando dejas de dudar de tu llamado, cuando dejas de entretener distracciones, cuando comienzas a caminar en plena obediencia. Por eso este mensaje te ha encontrado. Porque Dios quiere tus ojos abiertos y tu espíritu encendido. Quiere que veas lo que realmente está sucediendo detrás del telón de esta situación. Mantente alerta y sé sobrio, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, versículo 8. Pero tú, elegido, no estás solo. Estás cubierto. Estás siendo equipado. Y esto, ahora mismo, es tu advertencia y tu despertar. Así que no solo mires, participa, acércate, quédate hasta el final, porque vamos a orar juntos y esa oración no será ordinaria. Romperá cadenas, activará claridad y realineará tu espíritu con la perfecta voluntad de Dios. Ahora, si tu corazón está abierto y tu espíritu está listo, quiero que hagas algo valiente. Escribe, amén, en los comentarios como una declaración pública. Estoy listo. Lo recibo. No voy a perderme lo que Dios quiere mostrarme. Y cuando lleguemos a la oración final, algo dentro de ti cambiará. Vendrá claridad. Se romperán cadenas. Se despertará el destino. Así que quédate cerca, quédate abierto, quédate expectante. El mensaje verdadero comienza ahora. Elegido, escucha esto con claridad porque muchos pasan por alto lo que voy a decirte. Dios no organiza encuentros accidentales. No desperdicia momentos. No une almas sin causa. Cuando tu camino se cruzó con el suyo, esa persona que aún permanece en tu espíritu, no fue solo cuestión de tiempo. Fue algo eterno, escrito antes de que fueran puestos los cimientos de la tierra. Recuerda ese momento. ¿Recuerdas cómo se sintió? Cómo tu corazón se detuvo, cómo cambió la atmósfera. Tal vez fue una mirada que caló más hondo de lo explicable o un breve intercambio que dejó un peso extraño en tu alma. Ese no fue un momento ordinario. Fue una cita divina, un hilo sagrado tejido por la mano de Dios en la tela de tu vida. Pero pocos entienden esto. Algunas conexiones no están destinadas a ser fáciles. Están destinadas a despertar algo, a estirarte, a probar la capacidad de tu amor, tu resistencia y tu obediencia. Antes de formarte en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te aparté. Jeremías 1, versículo 5. Esa persona no es solo un personaje en tu historia. Es parte de tu llamado. Es un espejo, un mensajero, una llave. Y el peso que sientes a su alrededor, esa intensidad, ese tira y afloja entre conexión y conflicto, no es drama. Es destino bajo presión. Hay relaciones que parpadean y se desvanecen sin dejar huella. Pero luego están otras, como esta, que se aferran a tu alma incluso cuando la lógica dice que las sueltes. Porque no son solo lazos emocionales. Son vínculos espirituales con una asignación cosida en su misma existencia. Piensa en Moisés y Aarón, diferentes por naturaleza pero alineados divinamente, o en Ruth y Noemí, unidas por la pérdida pero destinadas al legado. ¿Y si esa persona lleva algo que desbloquea parte de tu propósito? ¿Y si Dios la puso en tu vida para revelarte lo que no podías ver por ti mismo? Tal vez su presencia sacude en ti lo que necesitaba ser sacudido. Tal vez sus defectos han expuesto los tuyos. Tal vez su silencio, su partida o su regreso han sido herramientas que Dios usa para prepararte para algo mucho mayor que la comodidad. Esto no trata de romance.
Trata de refinamiento. Y no pienses ni por un momento que el enemigo no se ha dado cuenta. Si lo ha hecho, de hecho, lo vio antes que tú. Cuando dos almas caminan alineadas con el diseño del cielo, se vuelven peligrosas para la oscuridad. Por eso la confusión, los ataques, esa sensación de estar dividido entre aferrarte y soltar, entre amor y miedo, claridad y caos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Juan 10, versículo 10. El enemigo solo pelea contra lo que lo amenaza. No gasta esfuerzo en vínculos sin importancia. Así que si te has preguntado por qué duele tanto si Dios está en ello, entiende esto: el dolor es prueba del peso. La resistencia es evidencia del llamado. Si fuera algo vacío, habría terminado en silencio. Pero en cambio sigue regresando, tirando de tu espíritu, rondando tus oraciones. Incluso cuando cae el silencio entre ustedes, la conexión no se disuelve. Eso no es debilidad. Es residuo espiritual de algo iniciado por el cielo. Por tanto, la pregunta ya no es por qué comenzó. La pregunta es, ¿qué vino a despertar? Ese primer encuentro no fue solo sobre una relación. Fue el encendido de una misión divina. El cielo incrustó algo en ese vínculo que ninguno de los dos ha comprendido todavía por completo. Y el enemigo hace todo lo posible por cortarlo antes de que ambos lo vean tal como realmente es. Pero tú no estás llamado a rendirte, ni ciegamente ni pasivamente, sino con santo discernimiento, con la clase de fe que reconoce cuando estás sobre terreno sagrado. Deja que esta verdad se asiente en tu espíritu. La conexión nunca fue un error. Fue un movimiento del cielo. Y una vez que tu corazón lo capte plenamente, todo, las batallas, el anhelo, la confusión, comenzará a tener sentido. Elegido, el conflicto que estás viviendo ahora no es lo que parece. No se trata simplemente de malentendidos o choques de personalidad. No es solo cansancio emocional o heridas resurgidas. Lo que estás viviendo es una guerra espiritual, y el campo de batalla es vuestro vínculo. El enemigo no tiene interés en conexiones casuales. Ataca lo que nace del cielo, lo que tiene propósito, lo que amenaza su reino cuando permanece unido. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10, versículos 3 al 4. Puedes sentir la tentación de rendirte, dejarlo, irte, convencerte de que nunca estuvo destinado a ser. Pero antes de tomar esa decisión, comprende esto: la tensión que sientes no viene de la persona que tienes delante. Viene del reino espiritual donde la oscuridad lucha por separar lo que Dios alineó. El enemigo es estratega. Rara vez llega con ruido o caos. Su método es la erosión, silenciosa, sutil. Susurra mentiras, no las ruge. Infla los pequeños desacuerdos. Resucita tu viejo dolor y lo disfraza de realidad presente. Distorsiona el tiempo y la perspectiva hasta que crees que tu pasado es tu futuro. Va limando tu esperanza, un pensamiento, un miedo, una semilla de duda a la vez, hasta que rendirse parezca lógico. Pero lo que quizás no ves es esto: si cedes ahora, no solo te alejas de una persona, te alejas de una asignación divina. Esta conexión nunca fue solo sobre comodidad o compañía. Siempre fue sobre propósito del reino. En las Escrituras vemos el poder de las alianzas divinas. David tuvo a Jonatán, una conexión profunda del alma que preservó su vida y su destino. Esther tuvo a Mardoqueo, cuya presencia le recordó su propósito, para un tiempo como este. Pablo tuvo a Silas, cuya voz se unió a la suya en adoración desde una cárcel y juntos sacudieron los cimientos de esa prisión. No eran relaciones perfectas, pero eran poderosas. Y la fuerza no venía de la facilidad, venía de la perseverancia. Hay batallas que nunca estuviste destinado a pelear solo. Hay mantos demasiado pesados para llevarlos sin otro a tu lado. Y hay ciertos avances que requieren acuerdo, unidad y fe compartida entre dos personas llamadas por Dios a caminar juntas un camino. El cielo sabía lo que enfrentarías y envió a alguien para estar contigo. Así que pregúntate, ¿ese dolor que sientes al pensar en alejarte, es más que tristeza? Si se siente como duelo a nivel del alma, podría ser que tu espíritu reconoce lo que tu mente intenta ignorar. Que esto no se trata de cómo te sientes, sino de en quién te estás convirtiendo. Esta batalla nunca fue solo sobre ti y esa persona. Es sobre lo que Dios quiere dar a luz a través de vuestra unión, el legado que podría desatarse, las cadenas generacionales que podrían romperse, la sanidad que podría comenzar, las asignaciones que podrían cumplirse,
no como individuos, sino como una sola fuerza en unidad. Y el enemigo ve el plano. Aunque tú no lo veas, él sabe lo que pasa cuando dos elegidos se niegan a rendirse. Por eso la presión ha aumentado, el silencio se ha hecho más fuerte y tus pensamientos más pesados. Porque si logra que sueltes ahora, ganas sin pelear. Pero aquí está la verdad que corta el ruido. Dios nunca habla con miedo. No te empuja con desesperación. Te guía con paz. Incluso cuando redirige, su voz trae claridad, no confusión, corrección, no condenación. Así que si la voz que te empuja a alejarte está empapada de desesperanza, si te hace sentir demasiado roto, demasiado tarde, demasiado incompatible, reconoce la fuente. Esa no es la voz de tu pastor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10, versículo 27. La voz de Dios nunca te dirá que abandones lo que Él mismo ordenó. Puede pedirte que esperes, que ores, que sueltes el control, pero nunca te llevará a abandonar algo que aún lleva su aliento. La tormenta en la que estás no es señal de que esta conexión sea débil. Es evidencia de que tiene peso en el reino espiritual. Si no importara, el enemigo ya la habría dejado ir. Pero como si importa, lo intenta todo para romperla antes de que produzca lo que fue destinada a traer. Así que ahora, elegido, respira hondo y deja que esta verdad se eleve por encima de toda duda, todo susurro, toda lágrima. La oposición no es prueba de fracaso, es prueba de poder. El ataque no es el final, es evidencia de que algo santo está siendo construido. Deja que eso se asiente en tu espíritu y guarda esta conexión no con emoción, sino con discernimiento, oración y confianza. Porque lo que Dios une, ninguna batalla puede romper a menos que tú se lo entregues. Si te rindes ahora, no solo dejas ir una relación, dejas una asignación. Te apartas de algo que Dios te confió. No porque te faltara amor, sino porque el peso se volvió incómodo. Pero escucha claramente, nunca fuiste llamado a llevar comodidad. Fuiste llamado a llevar propósito. Aquí es donde la urgencia se agudiza. No puedes rendirte. No aquí, no ahora, no cuando la batalla ha alcanzado su punto más intenso. La tensión que presiona tu corazón no es señal de abandonar. Es señal de que estás peligrosamente cerca de un avance que el enemigo teme que alcances. Porque esto no es solo sobre sentimientos, es sobre obediencia. El mismo Dios que alineó tu camino con el suyo no lo hizo a la ligera. Conoció los desafíos, conoció el costo, y aún así tejió vuestras historias porque había algo en esa conexión diseñado para desbloquear propósito del reino. Si te alejas demasiado pronto, nunca sabrás qué fruto habría crecido si hubieras permanecido arraigado durante la tormenta. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos, Gálatas 6, versículo 9. Ese dolor en tu alma no es prueba de fracaso. Es el eco de tu espíritu reconociendo que estás sobre terreno santo. Detente aquí y deja que esa verdad se asiente. La fricción que sientes no es debilidad. Es confirmación de que algo eterno está siendo peleado. Y esa presión no te está rompiendo. Te está refinando. Mira la palabra, una y otra vez vemos el patrón. Presión antes del propósito. Piensa en Ana, estéril durante años, ridiculizada, llorando amargamente delante de Dios. No era que estuviera olvidada, era que su vientre estaba reservado para algo sagrado. Samuel, el profeta que ungiría reyes, nació no de la comodidad, sino de oración persistente y dolorosa. Sus lágrimas regaron un destino que aún no podía ver. Piensa en Elías, después de hacer descender fuego del cielo y derrotar a los profetas de Baal, se encontró solo, agotado, asustado, escondido en una cueva pidiendo a Dios que acabara con su vida. Pero incluso allí, en lo más hondo de la desesperación, Dios le habló no en el viento, no en el terremoto, no en el fuego, sino en un susurro apacible. El cansancio de Elías no significaba que su misión había terminado. Significaba que estaba a punto de ser recomisionado para un impacto aún mayor. Y luego está Pedro, valiente, impulsivo, lleno de celo. Sin embargo, cuando arrestaron a Jesús, lo negó 3 veces. Imagina la vergüenza, el arrepentimiento. Pero después de la resurrección, Jesús no lo desechó. Lo restauró. No le dijo, fallaste. Le dijo, apacienta mis ovejas. El fracaso de Pedro se convirtió en su fundamento. Y el hombre que una vez negó a Jesús se convirtió en quien predicó en Pentecostés y llevó a miles a la salvación. ¿Lo ves? La esterilidad de Ana, el colapso de Elías, la traición de Pedro, no fueron callejones sin salida.
Fueron umbrales divinos. Y tú, elegido, estás parado en el tuyo propio. El dolor que enfrentas, el silencio que quema, la tensión que no puedes explicar, no es inútil. Es la marca de una misión bajo fuego. El enemigo no desperdicia sus armas. Guarda sus ataques más feroces para quienes llevan algo que no puede permitirse que viva. Así que la próxima vez que la duda susurre que todo terminó, que el peso es demasiado, que esta conexión no vale la pena, recuerda esto: no estás peleando solo por hoy. Peleas por lo que viene, la restauración, el testimonio, la sanidad generacional, el llamado que cobrará vida cuando la obediencia supere a la emoción. ¿Qué tal si el mismo conflicto que soportas es el suelo del que crecerá tu mayor fruto? ¿Qué tal si la batalla no es señal para huir, sino para echar raíces más profundas? Porque las tormentas más fuertes siempre preceden a los cielos más claros. Y cuando llegue el avance, y llegará, mirarás atrás a cada noche sin dormir, cada oración susurrada entre lágrimas, cada momento en que casi te rendiste, y te darás cuenta de que no fue en vano. El fuego no te destruyó, te reveló, y la voz que ha intentado alejarte no es la de tu pastor. Es el miedo disfrazado de lógica, la duda disfrazada de sabiduría. Porque cuando Dios habla, incluso en la disciplina, su voz trae paz. Su dirección lleva esperanza. Su silencio nunca es abandono. Es invitación a acercarte más. Así que pregúntate otra vez, ¿a qué voz estás realmente escuchando? Y cuando el polvo se asiente, cuando el enemigo retroceda y la luz irrumpa, verás lo que el cielo vio desde el principio. Esto nunca fue sobre sobrevivir una relación. Fue sobre entrar en tu unción. Elegido, no estás en esta tormenta porque Dios te olvidó. Estás en ella porque te eligió. La presión no es castigo, es preparación. La resistencia no es el final. Es señal de que la promesa está cerca. Las batallas más feroces llegan cuando el enemigo percibe que algo santo está a punto de romper. La oscuridad se intensifica justo antes del amanecer. Y ahora mismo, lo que sientes presionando tu corazón no es prueba de fracaso. Es confirmación de que estás cerca de algo sagrado. Si José se hubiera rendido en la cárcel, si David hubiera tirado la toalla en la cueva, si Job hubiera maldecido a Dios en su dolor, habrían perdido el destino preparado. Lo mismo aplica para ti. Esta prueba no es tu final. Es el último tramo antes del avance. Pero aquí está lo que el enemigo no quiere que sepas. Esta tormenta no te está destruyendo. Te está probando. Está probando tu fe, tu resistencia, tu obediencia. Cuando el polvo se asiente, te levantarás no solo con supervivencia, sino con evidencia de que todo valió la pena. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24, versículo 13. Aún así, hay un peligro mayor que la tormenta: rendirse demasiado pronto. Muchas promesas quedan sin cumplirse no porque Dios falló, sino porque las personas abandonaron antes del milagro. Ahora mismo puedes sentir que alejarte tiene sentido, pero no confundas silencio con ausencia, ni retraso con negación. Piensa en una semilla enterrada en la tierra. Durante semanas no hay señal de vida. Parece muerta, pero bajo tierra se forman raíces. Está ocurriendo movimiento en lugares ocultos. Si desenterras la semilla demasiado pronto, destruyes lo que estaba a punto de florecer. Lo mismo pasa con tu situación. Dios no está ausente. Está construyendo, fortaleciendo lo que durará. Que no veas fruto aún no significa que nada esté sucediendo. Él a menudo trabaja en silencio antes de revelarse con poder. Estate quieto delante del Señor y espera en Él con paciencia. Salmos 37, versículo 7. Puedes estar a una oración del avance, a un amanecer de que todo cambie. No permitas que el desánimo sea tu salida. Esa es la táctica del enemigo para que renuncies y él no tenga que seguir peleando. Recuerda las veces que aguantaste un poco más y las cosas cambiaron. Eso no fue coincidencia. Fue prueba de que Dios honra la perseverancia. Así que mantente firme, mantente fiel. No fuiste elegido para rendirte. Fuiste elegido para perseverar, creer y presenciar la cosecha. Y lo que viene valdrá cada momento que elegiste confiar en Él en la oscuridad. Aquí está la pregunta que debe remover tu alma mientras avanzas. Si mañana llegara el milagro por el que has orado, ¿realmente querrías haberte ido esta noche? Elegido, ahora que comprendes el peso de esta conexión y la intensidad de la batalla, es hora de dejar de quedarte quieto. Esta no es una temporada pasiva. Esto es guerra, pero no con armas humanas. La batalla por lo que Dios te confió es espiritual, y solo quienes pelean con las armas del cielo verán la victoria del cielo. Tu primera arma es la oración.
No la oración casual, sino enfocada, implacable, guiada por el Espíritu. Oración que agarra el borde del cielo y no suelta hasta que algo se mueva. Levanta su nombre cada día. Cubre su mente, su alma, su dirección. Declara vida donde hubo cansancio. Habla paz sobre la confusión. Proclama sanidad donde aún queda dolor. Cuando eliges bendecir en vez de amargarte, rompes la estrategia del enemigo y te unes al plan redentor de Dios. Segundo, silencia el impulso de pelear con tus palabras. Los argumentos humanos, por justificados que parezcan, nunca establecerán lo que Dios pretende. Las palabras duras pueden dar alivio momentáneo, pero en el espíritu cortan demasiado profundo. En cambio, deja que tu poder surja en intercesión, no en acusación. Cuando oras en secreto, tus susurros sacuden reinos. El enemigo no teme tus gritos. Teme tu rendición de rodillas. Tercero, confía en el tiempo de Dios, especialmente en el silencio. El silencio no es rechazo. Es estrategia. Dios es un maestro táctico. Puede estar reordenando corazones, rompiendo cadenas, sanando memorias, cosas demasiado profundas para que las arregles con tus propias manos. No apresures su obra. La paciencia no es debilidad. Es guerra espiritual disfrazada. Cuando esperas en fe, declaras que su reloj es más sabio que el tuyo. Y aquí está lo que el enemigo espera que olvides. No peleas solo. Dios no es un observador lejano. Es un defensor presente. Va delante de ti. Está a tu lado. Sus ángeles rodean a quienes permanecen fieles. Cada oración que susurras es escuchada. Cada acto de perseverancia es un golpe contra la oscuridad. Pregúntate, ¿qué clase de historia contará tu vida? ¿Una de rendición al borde del avance o una de fe inquebrantable donde permaneciste firme aunque doliera más y viste lo imposible inclinarse ante tu creencia? Las armas ya están en tus manos. Cada oración que pronuncias es un golpe. Cada palabra de bendición es semilla de restauración. Cada acto de paciencia es rebelión contra el impulso del enemigo de que abandones. Cada elección de confiar es un grito de guerra en el espíritu que dice, no soltaré hasta ver lo que Dios prometió. Que esto quede grabado en tu corazón, esto no es el final. Lo que parece colapso es realmente transición. Lo que parece silencio es preparación. Lo que parece pérdida puede ser el mismo suelo donde nace tu propósito. Dios honra a quien permanece, quien cree, quien se niega a soltar cuando la promesa aún respira. Tus lágrimas son semillas. Tus oraciones son armas. Tu perseverancia está construyendo un futuro que aún no se ha desplegado, pero se desplegará. Así que mantén la línea. La promesa está viva. El propósito es real. Y tu historia aún se está escribiendo. Elegido, ahora que hemos caminado por el mensaje, es tiempo de sellar esta palabra en oración. Esta no es una oración ordinaria. Es una declaración, una rotura de cadenas, una cobertura sobre tu destino. Donde quiera que estés, abre tu corazón, aquieta tu espíritu y vayamos juntos ante el trono de la gracia. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, venimos hoy ante ti con reverencia y con necesidad. Reconocemos, Señor, que nada en nuestras vidas es accidental. Cada paso, cada conexión, cada temporada está ordenada por tu mano. Tu palabra dice en Salmos 37, versículo 23, los pasos del hombre bueno son ordenados por el Señor, y Él se deleita en su camino. Hoy nos paramos sobre esa verdad. Padre, levantamos ante ti al elegido que está escuchando ahora mismo. Tú conoces el nombre y el rostro que descansan en su corazón. Conoces el peso de esta conexión, la intensidad de esta batalla, el dolor, la confusión y el anhelo. Y te damos gracias porque nada de eso es sin sentido. No está perdido. Está tejido en un plan mayor que diseñaste antes de los cimientos de la tierra. Señor, oramos por claridad en la tormenta. Tu palabra dice en 1 Corintios 14, versículo 33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por eso silenciamos toda mentira del enemigo, todo susurro de duda, toda semilla de miedo, y declaramos paz sobre su mente, claridad sobre sus decisiones y fortaleza sobre su espíritu. Padre, reconocemos que esta no es una batalla contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Por eso nos ponemos la armadura de Dios, como está escrito en Efesios 6, versículos 10 en adelante. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora mismo, Señor, nos cubrimos con el yelmo de la salvación, la coraza de justicia,
el escudo de la fe, la espada del Espíritu, y nos mantenemos firmes contra todo ataque de las tinieblas. Dios, traemos a esta persona, la que está conectada al elegido, ante tu trono. Cubre su corazón, guarda su mente, guía sus pasos. Donde hubo confusión, trae claridad. Donde hubo quebranto, trae sanidad. Donde hubo silencio, habla propósito. Donde hubo distancia, trae alineación divina. Padre, recuérdanos que la espera no es en vano. Enséñanos una paciencia que engendra fuerza. Tu palabra dice en Isaías 40, versículo 31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que esperamos, Señor, no en desesperación, sino en fe, sabiendo que tu tiempo es perfecto. Señor, oramos contra el espíritu de desánimo. El enemigo busca desgastarnos, erosionar nuestra fe, hacernos rendir demasiado pronto. Pero hoy declaramos, no nos rendiremos, no entregaremos, no nos apartaremos de lo que tú has ordenado. Porque tu palabra dice en Gálatas 6, versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fortalécenos para perseverar hasta que llegue la cosecha. Dios, pedimos resistencia divina ante las pruebas. Recuérdanos a Ana, cuyas lágrimas se convirtieron en suelo para un profeta. Recuérdanos a Elías, que halló tu susurro en la cueva. Recuérdanos a Pedro, restaurado y comisionado después del fracaso. Que sus historias anclen nuestra fe. Las pruebas no son el final, sino el umbral de la gloria. Hablamos vida sobre este vínculo. Que no se desmorone bajo presión, sino que sea refinado en el fuego. Que no se rompa bajo ataque, sino que se mantenga como testimonio de tu fidelidad. Porque tu palabra dice en Mateo 19, versículo 6, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y finalmente, Señor, recuerda a cada elegido que escucha que no está solo. Tú vas delante de él, peleas a su lado y tus ángeles lo rodean. Lo que parece silencio es tu estrategia. Lo que parece retraso es tu preparación. Y lo que parece colapso es la puerta al avance. Hoy declaramos, cada lágrima es semilla, cada oración es arma, cada acto de perseverancia está almacenando una cosecha que aún no vemos. Y cuando se cuente la historia, no será de derrota, sino de fe, perseverancia y la gloria de Dios revelada. Sellamos esta oración en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Elegido, si esta oración tocó tu espíritu, hazlo saber. Escribe, amén, en los comentarios como declaración de que estás aferrándote, de que estás creyendo, de que estás listo para lo que Dios ha preparado. Que el Señor te bendiga, te guarde y te cubra con su paz.